En ningún momento el Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, tenía previsto visitar este martes el vestuario rojiblanco para dar la charla de instrucción que no dio al principio de temporada. De haberla realizado habría sido Carlos Clos Gómez, como director del VAR en España o, en último caso, el colegiado internacional madrileño del Cerro Grande. Como ya contamos en su día, el Atlético de Madrid y el Valladolid fueron los dos únicos equipos que no recibieron la formación del VAR antes del comienzo de la temporada. No porque no hubiera disposición por parte del estamento arbitral, sino porque ambos equipos no encontraron fechas para este encuentro. Hace unas semanas, casi 6 meses después, se produjo finalmente el encuentro Clos Gómez, instructor del VAR en España, y el vestuario del equipo vallisoletano. Cita donde también estuvo el presidente del club, el exjugador Ronaldo Nazario. Así pues, solo quedaba el Atlético de Madrid como el único vestuario donde no se han dado las indicaciones. La semana pasada el equipo rojiblanco se puso en contacto con la RFEF para solicitar esta visita para mañana martes. Cita que finalmente han decidido cancelar desde el propio club rojiblanco, como así se lo han comunicado esta misma mañana desde el Atlético de Madrid a la propia Federación Española de Fútbol. Desde el diario Sport sí podemos confirmar que nunca iba a ser Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA e instructor de VAR en FIFA y UEFA, quien habría acudido este martes a visitar a la plantilla rojiblanca. Más que nada porque Velasco Carballo no ha acudido a ninguno de los vestuarios de Primera División. En pretemporada esas visitas las realizaron los árbitros de la comunidad correspondiente o el propio Carlos Clos como instructor del VAR en España. Así pues, era el ex colegiado quien habría acudido inicialmente a esa cita o podría haberlo hecho en su caso Carlos del Cerro Grande, árbitro internacional español que además esta semana no está designado para partidos europeos. Veremos cuando esta tenga lugar quién acudirá a instruir a Simeone o sus jugadores, pero nunca será Carlos Velasco Carballo. Posición lógica siguiendo las directrices que se han aplicado desde el primer momento históricamente, porque desde hace ya varias temporadas, aun cuando no existía el VAR, los árbitros son quienes visitan los vestuarios para comunicar a los jugadores los cambios que se produzcan en las normas de juego.